Buenas noches, mi nombre es Grabando, pertenezco al grupo número 206-10B, raya 471. Mi tutor, el señor Iván Giovanni Quesada Bonilla. Vamos para el desarrollo de la unidad 2 sobre redes sociales. El contexto de él dice que son sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los que se puede no conocer en la realidad. Y una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos, en el cual los nodos representan individuos o a veces denominados actores. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambio financiero, amistad o rutas aéreas. También es el medio de interacción de distintas personas, como por ejemplo juegos en línea, chats, foros o slides, entre otros. Seguimos con las características. Dice que son comunidades virtuales donde solo los usuarios interactúan con personas de todo el mundo. Encuentran gustos e intereses en común, funcionamiento como una plataforma de comunicaciones. Permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse. Permite centralizar recursos como fotos, videos, es fácil de acceder y es administrado por los usuarios mismos. Los objetivos como tal busca que los usuarios establezcan vínculos sin importar el lugar donde se encuentren. Esto acarrea compartir información, debatir, brindar nuestro punto de vista, analizar y todo lo que involucra el mundo virtual. Pretende ayudar en la búsqueda de empleo. Es un medio importante para la difusión de eventos, talentos, lo mejor del arte. Te permite tener comunicación con personas que no ves hace tiempo por diversos motivos. Es una importante herramienta para las empresas, ya que permite el crecimiento de esta mediante el uso de sus diversas herramientas. Te permite informarte de manera rápida de los acontecimientos a nivel local, nacional e internacional. Te entretiene mediante diversos juegos, te ubica mediante diversas aplicaciones como el GPS. Las ventajas son que facilita la comunicación, ahorra tiempo, intercambia conocimientos, elimina distancias, promueve movimientos e ideologías y medio de publicidad. Sus desventajas son medio de extorsión, uso maneja información de manera incorrecta, robo de identidad, ciberbullying y adicciones a la red. La pregunta que dice que las redes que más utiliza está el Facebook, porque me permite estar informada de los acontecimientos que se dan a diario y a su vez que promueve ofertas que son útiles de comodidad nuestra. Hotmail, que permite enviar y recibir mensajes de manera personalizada, y Foro, que es la herramienta que teniendo en cuenta que es un medio de interacción donde socializamos siempre nuestros trabajos. Eso es todo, muchas gracias.